Esta democratización de la información del Poder Judicial había sido, yo incluso podría decir, desde un hermetismo muy grande. Ver las múltiples sesiones era un tema a veces complicado. Yo les compartí al equipo, yo estudié Ciencias Políticas en la UAM Xochimilco. Y en la UAM Xochimilco, pues mis materias favoritas eran Derecho Constitucional y Administrativo. Y vimos en una clase que era la Suprema Corte de Justicia, era muy general. Y a lo que voy es, creo que no está, o no había estado más bien, la información al 100 sobre qué hace un ministro. ¿Usted nos podría compartir qué es exactamente lo que hace un ministro? ¿Por qué es importante un ministro de la Suprema Corte? Alejandro, nuestro país está cambiando. Estamos en procesos de transformación. Esta transformación siempre genera en ocasiones inquietud, pero lo más importante es que los funcionarios públicos debemos ser como una caja de cristal. Es decir, que no haya secretos, no haya temas que no se puedan tocar y que además podamos abrir el espacio público, porque aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la casa de la justicia, el palacio de la justicia. No podemos cerrar las puertas de la justicia a los ciudadanos. Hoy más que nunca debemos tener una justicia de puertas abiertas, una justicia cercana a la gente. Y esta justicia tiene que cambiar y irse transformando. Un adeudo que tenemos los juzgadores histórico con la ciudadanía, pues es justamente el tema de justicia. A muchos mexicanos se les pregunta y dice, la justicia es lenta, la justicia es solo para aquellos que tienen posibilidad de pagar un abogado. Justo. La justicia no la encontramos, no nos atienden en las oficinas públicas y cuando vamos ante los jueces son eternos los procedimientos y pues una justicia lenta es una justicia denegada. Ese es un tema que preocupa y preocupa muchísimo, me preocupa Claro. a mí en lo personal de que no tengamos una justicia de acceso a las personas. Ahora, en estos procesos de cambio, uno de los temas que tocas, Alejandro, y es fundamental, es la información. Tenemos que dar la información. El dinero con el que nosotros trabajamos es dinero público. Entonces, en esa parte, en rendición de cuentas y transparencia, sin duda. Fundamental. Sí. Fundamental. Pero también los procedimientos jurisdiccionales. Todos aquellos trabajos que se hacen dentro de los juzgados, todos los acuerdos, resoluciones, sentencias, pues tienen que ser públicas para que la gente sepa qué es lo que están haciendo nuestros jueces, nuestros magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pasando a la otra pregunta que es muy importante, es ¿qué hace un ministro? Justo. Porque afortunadamente ahora y sobre todo con el proceso de reforma al Poder Judicial, la gente va a tener acceso de saber quiénes son los candidatos y candidatas a ministros de la Corte. Entonces, ¿qué hace un ministro? Ese es un primer cuestionamiento. Un ministro es aquel que determina sobre las acciones de inconstitucionalidad, aquellas acciones o controversias o juicios de amparo que traen temas de constitucionalidad o de importancia y trascendencia. En este sentido, Alejandro, todo aquello que considere el ciudadano que está violentando sus derechos humanos y que va en contra de la Constitución, existen los mecanismos legales para que llegue a la Suprema Corte y la Suprema Corte determine si ese derecho está siendo violentado o si ese derecho es en contra de la Constitución. Okay. Entonces, eso es lo que llega a la Suprema Corte. En promedio, a nivel federal, tenemos más de 1,5 millones de amparos al año. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ven unos cuantos miles de ellos. Unos cuantos miles. Unos cuantos miles. Ajá. Pero esto se reduce porque únicamente vamos a ver aquellos temas que son relevantes, que son de trascendencia y donde la Corte no tiene criterio. Entonces, es como se va seleccionando aquellos que llegan aquí y se determina por la Corte que no hay precedente.
En ese sentido es lo que ve la Corte y es importantísimo porque lo que se determina en la Corte permea en todo. En criterio jurídico, en todo, efectivamente. A los magistrados en su trabajo, a los jueces federales e inclusive a los juzgadores locales. Ya lo dijo la Corte, eso significa así se debe de hacer. Claro. Esa es la posición de lo que llevamos a cabo y hacemos aquí los ministros de la Corte. Es importante que, bueno, pues esta situación es una competencia distinta. Yo no diría que los magistrados son jefes de los jueces, ni los ministros son jefes de los jueces o magistrados, de ninguna manera. Pero es una competencia distinta. Claro. El juez local ve temas que competen y que son de justicia cotidiana, de justicia local, pero ese asunto local pudiera llegar a la Corte solo en aquellos casos que no existe criterio o que hay un tema que choca con la Constitución, que considera el ciudadano que está siendo violentado su derecho que la Constitución le protege. De acuerdo. Oye, Yasmín, en esta conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay 11 ministros, una presidenta, ¿es correcto? Es correcto. Me gustaría preguntarte respecto a la elección de la presidencia de la Corte, esta elección pasada. Vi en algunas de tus entrevistas donde comentabas que, bueno, tú ibas enfilada a esa situación y que al último terminaste apoyando a la hoy presidenta de la Suprema Corte. ¿Cómo fue esa situación? ¿Por qué la apoyabas? ¿Te gustó su trabajo al final? Este es un procedimiento que se lleva a cabo cada 4 años con la Constitución anterior, porque ahora recordarás, Alejandro, que ya tenemos una nueva Constitución, una reforma al Poder Judicial que se publicó el 15 de febrero de este año. Entonces, estos procedimientos, cada 4 años, los ministros y ministras se ponían de acuerdo para ver por quién iban a votar. Y en ocasiones hubo procesos de elección del presidente de la Corte que llevaron más de 20 y tantas vueltas. Wow. Porque no había quien tuviera mayoría. Okay. Para constituir esa mayoría no se conseguían los votos, se requería 6 de 11 para lograr que una ministra o ministro fuera presidente de la Corte. Aquí es relevante lo que tú señalas porque en este último proceso que se dio en el mes de enero del 2023, nos inscribimos 5 aspirantes de los 11, de los cuales 2 somos mujeres y 3 hombres. Nos inscribimos para este proceso para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. En este proceso, también durante el camino hacia la elección, pues se vienen dando esta serie de golpes mediáticos, golpes bajos, golpes ilegales, cobardes que se llegan a presentar. Y efectivamente, unos días antes de la votación, viene un golpe bajo donde se señala que hace 38 años, a la edad que yo tenía 23, 24 años, hay otra tesis igual a la mía desde hace 38 años. Entonces, esto a mí me debilita la posibilidad de llegar. Sí. Logran su objetivo con una mentira, con un infondio, con un agravio terrible, con una falta de valentía de parte de este grupo que emite esta situación y este comunicado y esta información de prensa que se hace mediática y que logran el objetivo. Entonces, ante esta perspectiva, por cierto, lo del tema de la tesis ya fue aclarado puntualmente ante las instancias jurisdiccionales, donde todas han determinado que yo soy la autora de la tesis, a través de la infinidad de pruebas que se presentaron sobre la idoneidad y autenticidad de la tesis. Todas las autoridades jurisdiccionales, jueces y magistrados han determinado que yo soy la autora de la tesis. Tengo la constancia, el certificado del Instituto de Derechos de Autor y entonces eso está totalmente intocado y es un asunto concluido. Pero regresando al tema, para mí en ese momento era importante un tema que yo he defendido a lo largo de muchísimos años, no es de ahora, el tema de género, el tema de la presencia de la mujer en los órganos de decisión. Tenemos instituciones donde hay presencia femenina
pero no en los cargos de decisión. Hoy, afortunadamente, estamos ya en el año 2020, terminando el año 2024, tenemos una presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Vivimos las mujeres de hoy este momento que en 1917 Ermila Galindo y sus seguidoras lo soñaron. Claro. Nosotras ya no lo soñamos. Nosotros lo estamos viviendo con una presidenta en la doctora Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo Federal. Algo que era impensable en otra época. Como impensable fue en 1961 obtener el derecho del voto. Al voto, claro. En 1980 y tantos hubo un reglamento que dijo que las mujeres ya podrían entrar a las cantinas. En los 80 y tantos apenas. Sí. Y así no estamos hablando de hace 100 años. No estamos hablando de hace 100 años, claro. Alejandro. Estamos hablando de hace 40. Claro, sí. Sí, bueno, en el tema. Bueno, y así hemos ido avanzando en... Luego fueron las cuotas, ¿te acordarás, Alejandro? El 30%. Sí, claro. Y yo les decía... De candidaturas. ¿Pero cómo el 30% si nosotros somos la mitad? Y me dice, más vale que acepten el 30% porque si no, no hay ni eso. Entonces sí fue una lucha terrible a lo largo de tantos años. Finalmente, para mí, dentro de los aspirantes a las magistraturas, a la presidencia de la Corte, pues estaban 3 de mis compañeros hombres y una compañera mujer. Entonces, el tema de género para mí tenía que ser una realidad. Claro. No era nada más en el discurso decir, estamos nosotros a favor de las mujeres, sino a la hora de la votación, cuando las dos aspiramos al mismo puesto, una ceder por la otra, eso ya es un tema que es de reconocimiento, porque no es ayudar a las que vienen debajo y detrás, sino es al ayudar a las que están en el mismo nivel y por la misma aspiración. Y ponerse de acuerdo en esa ruta. Entonces, para mí era muy importante el mensaje a las demás mujeres, que no es nada más ayudar a otras. Que no está en el discurso, sino en la acción, ¿no? Sino que está en la acción. Entonces, fue una de las motivaciones por las que yo voté por la ministra Norma Piña en ese momento, porque me parece que si no iba yo a ser la primera presidenta de la Corte, quería ver que llegara la primera mujer, porque era la primera mujer. Además, algo muy interesante, Alejandro, es que la constitución de la integración del Pleno, de 11, efectivamente, como tú lo señalaste, 7 hombres y 4 mujeres. Claro. Entonces, eso también era un tema importante. Es la primera vez que en el Pleno de la Corte, hoy somos 5 mujeres y 6 hombres. Hoy en la actualidad. Es importante señalar que en la presidencia del señor licenciado Andrés Manuel López Obrador se nombraron 4 mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inédito. Ha habido en la historia de la Corte 500 hombres. Sí. Y solamente hemos llegado a la Corte 15 mujeres. Impresionante. 16 mujeres. 4 en la presidencia del licenciado López Obrador. Que por cierto es su cumpleaños, escuché. El día de hoy es su cumpleaños. Cuando se graba. El día de hoy que se graba y le enviamos una felicitación. Saludos. Con mucho cariño. Gracias. Con el reconocimiento y cariño. Bueno, regresando a nuestro tema, la reforma al Poder Judicial va a permitir, entre otras cosas, que haya mayor presencia de mujeres en juezas y magistradas. Sí. Porque van a entrar 1 y 1. De los que salgan electos como juzgadores, 1 va a ser hombre y 1 mujer. Entonces va a ser 1 y 1, de tal suerte que inclusive para los casos de los tribunales regionales en materia electoral, las salas regionales en materia electoral, van a ser 2 mujeres y 1 hombre. El caso del Tribunal de Disciplina Judicial, 3 mujeres y 2 hombres. Okay. Y el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los 9 que van a ser electos, 5 mujeres y 4 hombres. Okay. Entonces se va a tener mayoría en algunos de las instituciones de justicia, mayoritariamente mujeres. Eso es fundamental. Claro. Porque ya entramos a un tema de una paridad sustantiva, real, auténtica, y que se va a ver reflejada en la próxima elección del 1 de junio
donde vaya entrando un hombre y una mujer en cada uno de los cargos. Oye, Yasmín, fíjate que me comentabas que en el momento de decantarte entre a quién apoyar, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, apoyas a Norma Piña. ¿Cómo te ha parecido su trabajo? ¿Te ha parecido bueno? ¿Crees que ha hecho un buen papel? ¿Cuál opinión te merece ese trabajo? Bueno, realmente creo yo que era ella llega en un momento político en el país de cambio y de transformación. Ella llega en una realidad social y política que probablemente no entendió la dimensión. La dimensión de frente a lo que estaba y lo que representaba en ese momento, lo que representa la institución del Poder Judicial Federal. No considero que no estuvo a la altura de la circunstancia que en ese momento le tocó vivir. Ella probablemente tuvo muy buenas intenciones, pero muchos errores. Y estos errores fueron los que dieron origen a una crisis al interior del Poder Judicial Federal, una crisis no tan solo de credibilidad, sino una crisis de señalamientos, de corrupción, de familiarismo, de este abuso excesivo, no tan solo en las facultades jurídicas, sino este abuso excesivo de poder, de pretender estar arriba de los otros dos poderes. Y este rompimiento de diálogo que se da en la presidencia de la ministra Norma Piña, me parece que eso fue tomar una posición de opositor a los otros dos poderes. Entonces perdió la imparcialidad que debe tener un juzgador. Y el presidente de la Corte. Exactamente, la imparcialidad que debe tener el presidente de la Corte al ponerse como jugador político y no hacerse a un lado de las contiendas políticas. Claro. Porque a nosotros nos toca determinar quién tiene la razón, quién tiene el derecho. Entonces creo que en algunos momentos perdió la imparcialidad y esto inmediatamente abonó en la polarización y en la raíz de la reforma al Poder Judicial Federal, sin duda alguna. Fue uno de los ingredientes que dieron origen a esta gran reforma al Poder Judicial. Oye, Yasmín, fíjate que yo escucho esta lección de la presidencia de la Corte y escucho en donde dices se dieron ataques bajos, en donde tú estabas como una de las 5 candidatas a presidir esta Corte. ¿Cómo es que viviste esta situación del plagio? Tú lo viviste de una forma complicada, todo el mundo decía plagió su tesis y tú estás diciendo ahorita todos los dictámenes marcan algo diferente. ¿Cómo es que logras entonces decir no es cierto, son mentiras? ¿O cómo es que refutas algo que es desde la parte mediática tan fuerte? Por supuesto fue un tema difícil, complicado. Claro. Para mí enfrentar esta situación no fue nada sencillo. Sin embargo, yo sabía que era un golpe político. Era un golpe bajo que justamente 7, 8 días antes de las votaciones saliera este tema con este impacto mediático. Entonces, ante la conciencia de que este era un tema de orden político, no he considerado que sea un tema personal, sino un tema para descarrilar a una candidata del proceso de sucesión en la Corte, al estar consciente de eso, enfrentas el problema con una gran valentía y con la fortaleza y experiencia que me dan 40 años en el servicio público, pues he visto muchas cosas. Y entonces enfrento este tema desde la parte que es mi fuerte. ¿Cuál es la parte legal? La parte jurídica. Sí. Entonces, en la parte mediática, pues evidentemente traían un background donde me iban rebasando. Pero en la parte jurídica y legal no había manera que me ganaran. Yo estaba muy consciente de lo que había pasado hace 38 años. Busqué todos los documentos en los archivos de la casa de mi mamá,
Físicos. Afortunadamente físicamente. No le ponías en ChatGPT, no se podía. No, pues o en imagínate. Google, claro. Fíjate, Alejandro, que en FES Aragón, Ajá. en FES Aragón, cuando yo estudié, yo soy cuenta 1980. Ok. Cuenta 80, 83, 65 de la UNAM. Ok. Es lo primero que nos aprendemos quienes entramos a la UNAM. La número cuenta. Hasta el día de hoy lo recuerdo perfecto. Entonces, cuando viene esta situación, hace 38 años no existía ni celulares, ni Wi-Fi, ni computadoras, ni había teléfono. En la escuela había un teléfono público que generalmente no tenía bocina. Entonces, no funcionaba. Esa era nuestra realidad Era hace otro 38 México. años. Sí. Y, Otro México, otro contexto. justo. Alejandro, al momento de buscar estos archivos en la casa de mi mamá, las mamás a veces guardan todo. Todo. Encuentro unas cajas que vienen todos mis documentos, yo creo que desde la secundaria, Sí. primaria y secundaria, Wow. todos los de la universidad, hasta el papel de la donación del libro, de la biblioteca que no tenía libros, porque estábamos constituyendo la biblioteca. No en había aquel libros en la entonces no biblioteca. había libros en la Ok. biblioteca. Estábamos hablando de una escuela que estaba, una escuela emergente, Sí, claro. con una población aislada, porque estamos hablando de Aragón, una población aislada, a quien he tenido la dicha de regresar en varias ocasiones ya siendo magistrada, incluso ministra. Bueno, padre. entonces reúno Recabas. todos estos documentos y lo primero que hago es ponerlos a disposición de la fiscalía y de los juzgados y de los jueces y decir, ustedes determinen quién tiene el derecho. Y aquí está la declaración de mis profesores, de mis maestros, de mi Sí. directora de tesis, que fue también la presidenta del sínodo, uno de los integrantes del sínodo, el otro ya había fallecido. Entonces pongo a disposición declaraciones de mis compañeros, de mis profesores, de los que integraban el sínodo, de los materiales y peritajes en documentoscopía, en grafoscopía, en la línea del tiempo, peritajes forenses, donde se determinara, y también solicito que mande a llamar la fiscalía y los jueces a la otro alumno que había presentado la tesis antes que yo y yo no la presenté antes porque me faltaba el servicio social. Ok, eso es bien Todo importante. eso se prueba, muy importante. Sí. Y encontré los documentos donde la profesora, antes de que el otro alumno se titule, a mí me iba recibiendo mis capítulos. Ok. Esos también se les hizo pruebas de grafoscopía. En fin, la cantidad de pruebas y material se presenta ante la fiscalía y ante los tribunales. Y fue donde se va determinando quién tiene el derecho. Y entonces, por eso estoy tranquila, estoy bien, para mí es un asunto concluido. La resolución judicial determinó en el análisis quién tiene. ¿Qué puedo concluir de todo esto? Pues es un golpe bajo y, como yo dije, es un golpe cobarde en donde era ganar a la mala y no ganar con una votación limpia, sino ganar a la mala. Y entonces, pues así fue como sucedió esta historia, Alejandro. Sí. Qué bueno que me lo preguntas, porque me parece que es un tema que hay que ventilar, comentar y hablar acerca de esa fortaleza y ese que me permitió inclusive conocerme a mí misma, lo fuerte que